¿Qué tal? Estamos en una nueva edición de Questionary y el día de hoy vamos a hablar de la figura del vicepresidente en los Estados Unidos. ¿Qué hace? ¿Quién es? ¿Y por qué existe una figura que acompaña a los presidentes 4 años en su mandato y también es el que es su compañero de ticket, su compañero en la boleta para implementar más importante en términos geopolíticos en el mundo, que es los Estados Unidos en este caso? Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, con frío, en una mañana muy fría y igual medio lluviosa, Toño. Claro, sí, un poco drástico el cambio de clima, pero vamos a materia, Julián. Hoy, hoy 7 de octubre, tenemos el debate de los vicepresidentes en Estados Unidos. Por la parte demócrata tenemos a la senadora de California, Kamala Harris, y por la parte republicana tenemos al vicepresidente en funciones, Michael Pence, ex gobernador de Indiana, debatiendo el día de hoy. ¿Qué se espera de este debate? Pues realmente el estándar es muy bajo, ¿no? Sucedió algo terrible la semana pasada entre el debate presidencial. Fue un debate realmente malo, verdaderamente malo, donde al parecer no vieron ganadores, solamente vieron perdedores. En su momento sí quisiera hacer aquí un breve paréntesis. Toño dijo que ganó Trump. Yo me inclino un poco más por Biden. Las encuestas hoy mencionan o inclinan la balanza un poco más que hace una semana hacia Biden, ¿no? Y esto podría ser por el resultado del debate, aunque dominó Trump el debate. Pero bueno, fue un debate terrible. Tendremos otros dos más si es que el presidente se recupera de su enfermedad del coronavirus. Y bueno, ya que el estándar es tan bajo, se espera un nivel más alto en este, ¿no? Y en especial se espera un nivel más alto porque Kamala Harris, que es la presunta vicepresidenta del Partido Demócrata, si es que llegan a estas elecciones, es una excelente debatiente, ¿no? Es una persona que realmente tiene el don de la palabra, es muy buena para ese tipo de cosas, fue fiscal del estado de California, pues es senadora ahorita actualmente por el mismo estado y ha tenido siempre un desempeño muy bueno para hablar en público y discutir con la gente, ¿no? Y creo que eso es lo que se espera el día de hoy, un debate de altura o de mayor altura que el de la semana pasada y donde se pueda discutir un poco más acerca de política pública, más que de gritos y sonidos raros y insultos. Claro, Julián, esperemos que realmente se toquen temas sustanciales aquí, que se toque el fondo y no se centren en la forma espectacular, llamar la atención del público y que realmente sí se debata de qué se piensa hacer con la gobernabilidad de los Estados Unidos. Y siguiendo en esta línea, pues me gustaría recalcar también que el vicepresidente Mike Pence, pues es una persona un poco frívola en cuanto a sus relaciones con el pueblo de los Estados Unidos, aunque tiene una base muy apegada a él, que son aquellos evangélicos y protestantes bastante ortodoxos, porque él es uno de ellos y atrae mucho su voto, y esa figura que ejerce Mike Pence, pues les representa mucho a ese sector que se ha inclinado completamente a favor de Trump por la presencia de Mike Pence, pero realmente no hemos visto a Mike Pence como un presidente protagonista, Julián. No ha destacado como otros de sus contrapartes, como lo pudo haber sido Dick Cheney en la administración de George Bush, como también lo fue Richard Nixon, como lo fue Lyndon Johnson en mitades del siglo pasado. Históricamente hemos visto varios contrastes con los vicepresidentes. Hay vicepresidentes bastante protagónicos y hay vicepresidentes un poco más calmados, un poco más por abajo del agua, que hacen su trabajo, pero realmente los vemos en escena. Julián, ¿qué tipo de vicepresidente, en caso de que gane Kamala Harris, tiene que ser? Sí, yo creo, a mi perspectiva, que sería una vicepresidenta de del mayor protagonismo posible, o de un protagonismo al cual no hemos estado acostumbrados en los últimos años. El último vicepresidente que tuvo ese nivel fue Dick Cheney, ¿no? Con George Bush. Joe Biden tuvo algo de protagonismo cuando fue vicepresidente de Obama, en especial en la segunda mitad de su administración, ¿no? La primera le cedió un poco más ese protagonismo a Hillary Clinton, quien después correría contra Donald Trump y perdería. Y creo que Kamala Harris daría para mucho. ¿Por qué? Porque si vemos las edades, y ahorita hablaremos un poco más de eso, de ambos candidatos ahorita, en especial de Joe Biden
tendría 78 años en el día de su inauguración. Y eso históricamente rompería un récord, ¿no? Sería el presidente más viejo a la hora de tomar protesta para asumir la oficina, ¿no? Y eso implica ciertos riesgos, ¿no? Que uno ya no tendría el nivel de energía que podría ser esperado o al cual estamos acostumbrados en la mayoría de los que vemos al presidente. Y dos, el riesgo de que podría, Dios no lo quiera, fallecer en el primer día que sea presidente, ¿no? Es una persona ya muy mayor y eso implica que quien sea vicepresidente tiene que estar listo o lista en este caso para asumir ese rol desde el día uno, desde el día que sea necesario. Y por eso me imagino yo que sería una persona protagonista, que igual podría ser conciliadora entre ambos bandos del Partido Demócrata, el ala más liberal, más radical, y el ala más moderada, ya que ella está en un punto medio, ¿no? Entre esas dos cosas. Me parece que más hacia el lado moderado, pero sería una vicepresidenta que también sería muy liberal, alguien que podría conciliar, y alguien que igual podría ser, y hablar más de esto, podría tomar un rol fundamental en el Senado de Estados Unidos si es que este queda 50-50 empatado. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo, Julián. Si es que gana la fórmula Biden-Harris, pues Kamala Harris va a tener que ser muy, muy protagonista y hacer sentir su nombre desde el primer día. ¿Por qué? Porque, como mencionas, Joe Biden ya es una persona de edad muy, muy avanzada y realmente se espera que su presidencia sea únicamente de 4 años. Hay muy pocas posibilidades de que él pida o que él busque su reelección en 2024, imaginemos hasta 2028. Joe Biden, yo realmente no veo en 2028 a Joe Biden políticamente activo. Yo creo que ya el partido tendría que ser un poco benévolo con él y dejarlo retirarse en paz. Y creo que sí, tiene que ser Kamala Harris la que tome el protagonismo. Caso contrario, que gane Donald Trump, yo creo que Donald Trump realmente le interesa poco lo que haga Mike Pence. Rara vez se les ve juntos, rara vez se ve esta simbiosis de equipo que puede tener una fórmula de presidente y vicepresidente. Cada quien maneja su agenda de una poca manera independiente, no se ve como mucho trabajo de colaboración y creo que eso es lo que busca realmente Trump, porque él no busca que Mike Pence resalte, que Mike Pence destaque, él busca destacar, él busca ser el presidente que destaque. Entonces, en ese sentido, yo creo que en caso de que Trump gane la reelección, pues Mike Pence seguirá teniendo un rol de vicepresidente secundario. Y ya que estamos hablando tanto del vicepresidente y de esta figura, pues valdría la pena, Julián, analizar un poquito qué hace o a dónde pertenece el vicepresidente, porque sabemos que es el presidente del Senado, pero también pertenece al ejecutivo del país. Entonces, como que está en dos al mismo tiempo, ¿no? El legislativo y el ejecutivo. Y como bien mencionas, pues uno de los roles principales o lo que se ve como la función principal del vicepresidente, pues es esperar a que, Dios no lo quiera, como mencionaste, que el presidente muera, porque ha pasado, vimos en el caso de John McKinley, presidentes que fueron asesinados, o en el caso de Nixon, un presidente que renunció, el único presidente que ha renunciado, pues inmediatamente tienen que tomar protesta a los vicepresidentes como jefe de Estado de la Unión Americana. En ese sentido, Julián, y como mencionaste el tema de Kamala Harris y lo que tiene que ejercer si es que llega a ser vicepresidenta, ¿qué rol tiene que fungir en el Senado? ¿Crees que tenga que ser más activo o crees que tenga que dejar al Senado un poco más independiente, como lo ha sido? Claro, el rol del vicepresidente es muy ambiguo y realmente ha ocupado muchos espacios y es un espectro muy amplio y cada vicepresidente en discusión con su presidente decide cómo va a llevarlo a cabo, ¿no? E igual otra función es que es distinto a México, ¿no? En Estados Unidos no puede haber un presidente. Siempre, en cada momento, tiene que haber un presidente. Nunca pasa más de 5 minutos sin que alguien sea presidente. En caso de que un presidente igual sea incapacitado por alguna razón, tenga que estar bajo anestesia por alguna cirugía mayor o esté sumamente enfermo, ya no pueda ejecutar temporalmente sus funciones, puede ceder esas funciones al vicepresidente y en ese momento se vuelve un presidente temporal hasta que recupere esas funciones. Es otra de ellas, ¿no? Ahorita si Trump, por ejemplo, Dios no quiera, se enfermara muy fuerte y tuviera que ser intubado y ponerse ventiladores o lo que sea, Mike Pence tomaría
esas funciones, ¿no? Es otro rol que funge. Y también el vicepresidente es técnicamente el voto número 101 del Senado, ¿no? Hay 100 senadores, 2 de cada estado en Estados Unidos, y funge, cuando hay un empate, el vicepresidente puede votar. Y de hecho, aunque no haya empate, puede votar, pero realmente, históricamente, nunca se lleva, bueno, casi nunca se lleva a cabo esta función del vicepresidente por una cuestión de tradición y de norma. Realmente todo el mundo decide tomar un paso atrás, pero si fuera necesario, y así lo decidiera el vicepresidente, puede votar y romper un empate en el Senado, ¿no? Y en caso de que el Senado esté empatado, recordemos que ahorita en 2020 también hay elecciones de casi una tercera parte, de un poquito más de una tercera parte de los senadores en Estados Unidos, y que cada vez parece más seguro que vayan a empatar 50-50, hoy lo lideran los republicanos. Si eso sucediera, el voto decisivo está bien quién gana la presidencia, ¿no? Si la gana Joe Biden, Kamala Harris tendría ese voto decisivo, y si la gana Donald Trump, sería Mike Pence, ¿no? Y entonces podría ser importantísimo el checar quién sería este vicepresidente, porque igual decidiría el futuro de la rama legislativa y de la rama ejecutiva, ¿no? Porque va en conjunto con el presidente. Y en ese sentido es crucial el observar qué es lo que va a suceder mañana. Además, me parece que Kamala Harris es el futuro del Partido Demócrata, ¿no? Es una persona que está a mediados de sus 50 años, sigue siendo bastante joven para estándares de política, y creo que, como tú lo has dicho, Joe Biden es difícil que corra en 2024, y por ende, la figura a la que vamos a voltear a ver en 4 años va a ser a Kamala Harris, gane o pierda Joe Biden, ¿no? Me parece que el futuro va por ahí, y creo que va a ser una persona fundamental, que va a ser vicepresidente constitucionalmente, pero de facto va a ser algo más, un poquito más que un vicepresidente, ¿no? Y tomando decisiones muy importantes en la rama legislativa, negociando con senadores y con congresistas, y creo que podemos esperar mucho de ella. Me parece también que agarrando la otra ala de Mike Pence, que Mike Pence pudo haber dado para mucho como vicepresidente, en especial desde enero ahora, ¿no? O febrero, que empezó esta task force, esta comisión especializada de COVID, del cual Mike Pence preside, ¿no? Y la lidera, y realmente ha decidido no tomar ese rol fundamental. Me parece que cuando tienes un presidente tan ególatra y narcisista como Donald Trump, que quiere todas las cámaras, es difícil, pero pudo haber sido mucho más importante de lo que lo fue. Y dejó a desear como vicepresidente, pero también le dio al presidente, a Donald Trump, le dio el respaldo del voto evangélico, como tú lo dijiste, pero también el respaldo del voto del establishment, de la gente que está dentro del partido desde hace mucho tiempo. Mike Pence es una persona conservadora, tradicional, republicana, de esos que conocemos desde hace muchos años, del estilo de George Bush, y que no rompe, ¿no? En cambio, Trump rompe mucho, y el que tenga un vicepresidente así le ayuda. Claro, claro. Y yo creo que vamos a ver, bueno, desde una perspectiva diferente, pero a una figura de vicepresidente, si es que gana Kamala Harris, como Dick Cheney. Dick Cheney, para nuestro auditorio, fue el vicepresidente de George Bush de 2000 al 2008, y fue un vicepresidente único en su especie. ¿Por qué? Porque operativamente tenía muchas más facultades que el mismo presidente de los Estados Unidos. Él realmente se dedicaba a conducir la política interior y a tomar las decisiones importantes dentro de los Estados Unidos. Si hubo una razón por la que el Congreso aprobara esta guerra contra el terrorismo, fue por el cabildeo y por las determinaciones que tomó Dick Cheney. Entonces fue un presidente sumamente pragmático. No se quedó sentado en la oficina esperando que le pasara algo a Bush. Yo creo que, si bien no en las mismas circunstancias históricas y en una temporalidad diferente, Kamala Harris tiene que adoptar ese papel de ser una vicepresidenta que esté encaminando su nombre para dentro de 4 años ser la figura principal, y que todo el mundo, sí, se podrá decir que todo el mundo, por lo menos todo Estados Unidos, conozca quién es Kamala Harris y qué es lo que hizo realmente como vicepresidenta. Y en este sentido, Julián, cuando un presidente elige a su compañero, existe una tradición para unir al partido que va a elegir su lado contrario. Si, por ejemplo, es un candidato un poco más moderado, pues va a elegir a alguien un poco más radical de su partido para equilibrar el partido y hacer un sentido de unidad, un sentido de que vamos todos con este candidato, y
y todos vamos a apoyarlo sin importar las disidencias internas en el partido. En este caso, pues sería el Partido Demócrata. En el caso de que gane Biden y Kamala Harris, ¿crees que realmente puede ejercer este papel como mediador con el ala radical? ¿O crees que el ala radical de los demócratas, unos que apelan a una izquierda muy, muy bien definida, puedan haberse sentido traicionados o haberse sentido excluidos por esta decisión partidista de dos candidatos, se podría decir, un poco moderados? Mm. Sí, me parece que, a pesar de que estamos hablando de vicepresidentes, es necesario hablar de su, bueno, de su mancuerna, ¿no? Que es el candidato presidente. Y me parece que Joe Biden, candidato demócrata, es una persona de partido, fundamentalmente de partido. Su ideología es de partido, del Partido Demócrata. Y él ha sentido que el partido se ha movido de un centro derecha a un centro izquierda y que tiene un ala muy de izquierda, ¿no? Para estándares americanos, aunque realmente no sean muy de izquierda. Y creo que Joe Biden en sí mismo, a pesar de que llevó una campaña primaria y que su historial es muy de centro derecha, se ha movido un poco a la izquierda. Y creo que realmente no sé si sea necesario que la figura de Kamala Harris sea la conciliadora. Creo que en conjunto ambos son conciliadores con estas nuevas posturas que ha estado manejando el candidato Joe Biden. Por ejemplo, en el debate anterior presidencial, Trump le señaló y le dijo, ¿apruebas o no apruebas del New Green Deal? Que es como una nueva propuesta de un modelo económico distinto, una economía centrada en lo sostenible, en lo sustentable, ¿no? Muy radical, una cosa muy radical, muy de izquierda que probablemente no pasaría a ningún lado y que propuso Alejandra Ocasio-Cortez en conjunto con Bernie Sanders, el ala radical demócrata, y agarró y dijo, no estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con el plan de Joe Biden, ¿no? Pero realmente lees el plan de Joe Biden y es bastante similar al Green Deal, al New Green Deal, ¿no? Y me parece que ese tipo de políticas han estado transformando la forma en que él se ve a sí mismo y él ve el futuro del partido. Entonces no creo que realmente sea por ahí lo que Kamala Harris tiene que hacer. Uno, creo que Kamala Harris tiene que asegurarle a los votantes demócratas y a aquellos indecisos que el voto, el votar por Joe Biden no es votar por una persona senil que esté viejita, sino que está respaldado por gente capacitada, que por gente joven y que gente que cree en su proyecto y que tiene energía y que puede ganar esta elección y gobernar eficientemente. Ya no es un partido de viejos, a pesar de que el candidato tenga 77 años, ahorita es 78 cuando asuma la presidencia. Y dos, igual emocionar a los votantes, emocionar a la gente que quiere votar, que no se asegura de votar por Joe Biden, ¿no? Y generar, si Joe Biden es una persona aburrida, y creo que Kamala Harris no lo es tanto. Puede ser de establishment, pero es divertido verla hablar, emociona, habla muy bien y tiene propuestas liberales y creo que da para mucho. Entonces creo que su rol no sería tanto de conciliadora, sino que serviría mucho para ganar esta elección y en especial, algo que no hemos dicho, pero la gente que conoce un poco más sabe, es que Kamala Harris es una mujer negra. Y creo que eso puede igual conciliar al partido en términos de raza, ¿no? Y creo que eso ayuda muchísimo ahorita en tiempos de tensiones raciales y de violencia racial en las calles de Estados Unidos. Y creo que da para mucho más por ese lado que por la parte conciliadora ideológicamente del partido. Claro, esto consideraría ya haber tenido un presidente afroamericano, Barack Obama, y una vicepresidenta también, aunque no afroamericana, que su ascendencia venga de África, porque su ascendencia es de la India y de Sri Lanka, pero al fin de cuentas afroamericana en cuanto a su color de piel, ya sería presidencia y vicepresidencia. Entonces, sí, creo que es algo bastante importante a considerar. Y ya para ir terminando este programa, Julián, me gustaría también comentarte y un poco contrastar el caso, y lo habías mencionado un poco al principio del programa, con México. En México, si bien no tenemos una figura establecida de vicepresidente, tenemos dentro de los secretarios de Estado 4 secretarías que asumen las funciones más primordiales dentro de la gobernabilidad en México, que es la de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía. Dentro de estas 4 secretarías en la administración actual, hemos visto cómo se han cambiado eventualmente los liderazgos. A veces Ebrard ejerce las funciones de un vicepresidente en cuanto que se mete a controlar o administrar la política interna. Tenemos a la secretaria
Olga Sánchez Cordero, que aunque ha sido un poco, no me gustaría decir opaca, pero no ha destacado como otros secretarios de gobernación. ¿Quién se encarga en México de ejercer las funciones, se podría decir, imaginarias de un vicepresidente, Julián? Sí, creo que México tiene mucho presidente hoy. Creo que el presidente de México da para mucho y creo que su figura es muy grande. Y a pesar de que sí hay figuras que asumen ciertas funciones, creo que el presidente Andrés Manuel ocupa el cargo de presidente y de vicepresidente. No obstante, si tuviera que señalar a alguien, definitivamente es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es una persona que maneja de todo, tanto en lo exterior, pero también, que es su título oficial, secretario de Relaciones Exteriores, pero también en lo interior. Maneja muchísimo, negocia con todo el mundo, está presente en medios de comunicación y también cumple con esta tradición de que los vicepresidentes en Estados Unidos intentan correr para ser presidentes y lo más probable es que Marcelo Ebrard por ahí vaya a su camino. Más que la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que quien ocupa ese puesto normalmente es la persona que funge esas funciones, ¿no? Y que Osorio Chong fue realmente el vicepresidente de Peña Nieto, Muriño antes de su lamentable muerte, igual fue vicepresidente de Calderón, etcétera. Y históricamente todos los casos han sido así. Sin embargo, creo que si tuviera que señalar a alguien, Marcelo Ebrard es la figura. Y Y curioso, también vale la Julián, pena discutir por qué no hay vicepresidente en México. claro, claro. Y adelante, cuéntanos. Claro, lo que te iba a comentar es que históricamente, pues, en un poco de contextualización en la Revolución Mexicana, los constitucionalistas con Madero, pues, logran la transición a un presidente electo y a un vicepresidente. Recordemos, Madero y Pino Suárez son asesinados por las tropas fieles a Victoriano Huerta, el, podré decir, cuasi dictador que tuvimos durante muy poco tiempo, antes de volver a la democracia, bueno, si se la podía llamar democracia en ese tiempo, pero a volver a la democracia. Y a partir de este asesinato de Pino Suárez, que fue nuestro último vicepresidente, en la Constitución de 1917 ya no se contempló la figura de un vicepresidente por una cuestión de lucha de poder. El presidente de México tenía que ser una figura única, una figura muy pragmática y que no tuviera otra cara que lo opacara. Y en ese sentido, Julián, y relacionándolo con lo que estábamos hablando de Estados Unidos, yo creo que México, en este caso Andrés Manuel López Obrador, si tuviera un vicepresidente, también absorbería los golpes que le toca absorber, porque en México la figura del presidente es una figura sumamente atacada. Yo creo que independientemente de la administración es una figura que está bajo constante ataque mediático de los opositores, de ese mismo partido en algunas ocasiones. Yo creo que una figura de vicepresidente, por lo menos en esta administración de López Obrador, pues absorbería parte de los golpes y, y viendo, por ejemplo, el tema de México, que en México existe un secretario de gobernación, en Estados Unidos no. No hay una figura como de secretario del interior que se encargue de la gobernación. Es el presidente quien se tiene que encargar de los asuntos internos directamente. Entonces, aquí realmente, y dividiendo como las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno, pues vemos como, por ejemplo, en el mejor de los casos, Andrés Manuel López Obrador tendría que conducir política exterior, representarnos ante el extranjero, ser jefe de Estado. No lo hace, pero tenemos una figura, como es el secretario de Gobernación, que se encarga de mantener la gobernabilidad. Y ahora ligándolo con lo que estábamos diciendo de Kamala Harris. ¿Kamala Harris tiene que ser la secretaria de Gobernación? Sí, yo creo que definitivamente, bueno, voy a matizar un poco. Creo que sí, pero no definitivamente. Creo que el vicepresidente ayuda a gobernar, pero creo que a gobernar el interior. Creo que ese trabajo también se distribuye entre todos los secretarios del gabinete del presidente. Y también creo que en cierta medida se divide también en la rama legislativa. Creo que los legisladores se dedican igual a gobernar en cierta medida en el interior, además de legislar, porque pasan mucha política pública y no dependen tanto de... En México dependemos muchísimo de las iniciativas que manda el presidente a las cámaras, ¿no? Y en Estados Unidos no funciona tanto así, sino que tienen su propia agenda. Y creo que Nancy Pelosi también podría ser en conjunto con Kamala Harris ocupar algunas de estas funciones. Y creo que el rol de Kamala Harris y de varios vicepresidentes ha sido más bien negociar con la rama legislativa para que puedan pasar aquellas leyes o legislación que necesitan para poder gobernar y que puedan tener el presupuesto necesario para poder llevar a cabo esas cosas que se necesitan, ¿no?
Y creo que la estructura burocrática en Estados Unidos es más compleja a veces que en México y creo que se divide ese rol de secretario de Gobernación en varios lados. Me parece que Kamala Harris da para algunas cosas en ese sentido. Creo que definitivamente le van a tocar muchas de ellas, negociar con gobernadores, negociar con, a lo mejor hasta le toca ser el frente de COVID una vez que lleguen a la Casa Blanca, si es que llegan. Y creo que va por ahí, pero creo que ese rol se divide entre varias personas. Y así, ya lo que igual me gustaría mencionar es que dijimos que Kamala Harris lo más probable es que corra después y sea la cara del Partido Demócrata. No hay que descartar que Mike Pence, a pesar de que es aburridísimo, eventualmente también podría ser, ¿no? Podría ser la cara del Partido Republicano. Yo creo que en definitiva va a competir, va a intentar serlo, ganen o pierdan ahorita en 2020 para 2024. Claro, Julián, lo veo complicado. A mí me gustaría un poquito más ver sangre fresca, ver a una mujer, ver a Nikki Haley, una mujer de ascendencia pakistaní, la primera mujer en posiblemente llegar a la presidencia con raíces islámicas. Sería, y por parte del Partido Republicano, sin precedentes. Entonces, me gustaría mucho ver a Nikki Haley. Y pues, para cerrar, Julián, conclusiones, ¿qué se espera del vicepresidente y qué vamos a buscar en este debate de hoy? Concluyendo muy brevemente, creo que este debate nos va a permitir realmente saber cuál es el rol que van a fungir ambos candidatos a la vicepresidencia una vez que lleguen a la Casa Blanca, si es que llegan a la Casa Blanca, ¿no? Y bueno, o Mike Pence en su caso, cómo se seguirá desempeñando. Y me imagino que será de la misma forma en que se ha estado desempeñando, ¿no? Relegado a un segundo plano con un presidente que es autoritario y que es egocéntrico y narcisista, que ocupa todas las cámaras, ¿no? Y creo que Kamala Harris, en cambio, va a demostrar su calidad política que tiene y su habilidad para discutir, debatir y gobernar también. Yo cuando escucho a Kamala hablar, realmente creo que tiene algo especial. Creo que es una persona que está hecha a la medida para ser presidente. Y creo que ambos candidatos, en alguna medida, representan el futuro de su partido. Representan una ala del futuro de su partido y proponen ciertos caminos a seguir en la era post-Donald Trump o post-Joe Biden, ¿no? Y en ese sentido creo que es importantísimo ver este debate, que realmente espero que tenga mucha más calidad que el terrible debate que vimos la semana pasada. Y bueno, no se lo pierdan, recuerden que es hoy, miércoles 7 de octubre, y también sigan las redes sociales de TV Lab, sigan escuchándonos por Cuestionare, y manténganse al tanto de lo que va a suceder hoy y lo que va a seguir sucediendo en las elecciones. Ya quedan 3 semanas y cada día se va a poner más caliente el asunto.